Shabbat Shalom, está la congregación 20 Finales del sector Candelaria en la carretera número 2 en Arecibo, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con una parashá, la parashá número 22, la parashá Vayakhel, y esta parashá significa e hizo que se reuniera. ¿Dónde nosotros encontramos esta parashá? En el libro de Shemot, capítulo 35:1, Éxodo 35:1 al capítulo 38, versículo 20. Y en esta parashá habla sobre el santuario, sobre los elementos que se encuentran en el santuario. Entonces nos dice que Moshe reúne a la comunidad israelita para compartir todo lo que Yahweh le ordenó allá en el monte Sinai. Le dice al pueblo que estos son los objetos que Yahweh mandó hacer. 6 días se puede trabajar, pero el 7º día deben observar un Shabbat para Yahweh, absteniéndose de trabajar. Quien trabaje en Shabbat será condenado a muerte. No encenderán fuego en sus asentamientos en Shabbat. Y también dice que todo aquel a quien su corazón le mueva a ello, traerá ofrendas para el Creador como oro, plata, lana, lino, madera o aceite, especias o piedra, cualquier cosa para hacer el santuario más esplendoroso para nuestro poderoso. Les dijo Moshe, y que todos los hábiles entre ustedes vengan y hagan todo lo que ya ha ordenado para el santuario. El santuario incluía que su tienda, su cubierta, el arca, sus varas, su utensilio, la menorá, el aceite para el alumbrado, los aceites para la unción, el altar para los holocaustos, las vestiduras sagradas para Aarón, el sumo Cohen y sus hijos, que ellos eran los que iban a oficiar en el santuario. También que toda la comunidad de israelitas salió de la presencia de Moshe para buscar ofrendas para Yahweh. Todos los que se sintieron conmovidos trajeron ofrendas para la morada del Creador. Hombres y mujeres movidos ¿en qué? En el corazón, movidos por el corazón, trajeron toda clase de objetos de oro, lanas de colores, plata, cobre, madera de acacia. ¿Para qué? Para darle lo mejor a Abba, porque Él necesita que nosotros le demos lo mejor. Entonces dice que hombres y mujeres trabajaron juntos con sus habilidades para construir el santuario sagrado para Elohim. Entonces Moshe les dice a los israelitas, miren, el Adón ha llamado a Bezalel, él ha llenado a Bezalel y a Joliat con su rúa, con sabiduría, perspicacia, conocimiento y talento para toda clase de artesanía, así como con la capacidad de enseñar. O sea, que no solamente era que él tenía esa capacidad de saber todo eso, sino que él también iba a enseñar. ¿A quién iba a enseñar? A los que estuvieran trabajando junto a él. Entonces Moshe le entrega a Bezalel y a Joliat los dones de los israelitas para que pudieran comenzar a trabajar con amor en el santuario sagrado. Y aún así los israelitas seguían trayendo más ofrendas, hasta que finalmente Moshe le proclama y le dijo, no traigan más ofrendas para el santuario. Pero las ofrendas habían sido suficientes para toda la obra, inclusive sobraban. Ahí nos vemos nosotros el corazón que tenían ellos para dar para el santuario de Abba. Luego, siguiendo las instrucciones precisas dadas por Yahweh Moshe, se construye el santuario. Bezalel hizo el arca de madera de acacia, la recubrió de oro puro por dentro y por fuera, hizo una cubierta para el arca de oro puro, hizo 2 querubines de oro con alas extendidas sobre el arca, protegiendo la cubierta con sus alas. Los rostros de los querubines estaban enfrentados y vueltos hacia la cubierta. Hizo la mesa de madera de acacia con anillos de oro y varas de madera recubiertas de oro para sostenerla. Y los utensilios que estarían sobre la mesa, los tazones, los cucharones, las jarras, los cántaros, para ofrecer libaciones, él las hizo ¿de qué? De oro puro. Entonces también él hizo la menorá de oro puro con 7 lámparas, también de oro puro. Hizo el altar del incienso, sus varas de madera de acacia y los recubrió todo con oro puro. Bezalel entonces preparó con maestría el aceite sagrado de la unción y el incienso aromático puro. Entonces Bezalel hizo el altar para los holocaustos de madera de acacia,
con cuerno en las 4 esquinas, recubrió de cobre el altar y las varas de madera. Hizo también de cobre todos los utensilios del altar de los holocaustos. ¿Cuáles eran esos? Los cubos, las palanganas, los ganchos para la carne y brasero, y también Bezalel hizo las palanganas de cobre con los espejos de las mujeres que se habían reunido a la entrada de la tienda de reunión. Bezalel hizo un recinto para el santuario de reunión, lo hizo con cortinas a cada lado, de lino fino torcido, de color azul, púrpura y carmesí, con ganchos de plata y postes de cobre. Prácticamente todo esto es lo que se resume en estos capítulos, y entonces entremos de lleno a la parashá, donde nos habla en el capítulo 35, versículo 2, que 6 días se trabajará, pero el 7º día tendréis un día kadosh, un Shabbat de reposo completo para Yahweh. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. Yahweh establece la importancia del día de descanso como un día kadosh para él. De hecho, el día de descanso es tan importante que aquellos que hagan algún trabajo en él, dice que morirán. Y aunque la importancia del día de descanso puede parecer obvia, muchas veces las personas pasan por alto lo importante que es tomarse un día para descansar y rejuvenecerse. Hay personas que trabajan 7 días, pero no tienen un día de descanso. Y entonces esto que hace, agota el cuerpo, lo envejece. Yahweh nos enseña la importancia del descanso y la necesidad de tomar un día libre de trabajo. El trabajo puede ser agotador, puede ser estresante, y no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Tomar un día para descansar nos permite recargar nuestras baterías, reducir el estrés, mejorar nuestra productividad, rendimiento en el trabajo y en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque usted se renueva, usted descansa de tanto afán, de tanto ajetreo. Porque llega un momento en que ya el cuerpo te dice, mira, ya yo no puedo más nada. O sea, tú me has dado ahí trabajo, y yo no tengo descanso, y yo necesito descansar. ¿Por qué? Porque nuestras células en nuestro cuerpo necesitan ¿qué? Restaurarse. Y entonces, si usted está 7 días trabajando, ¿en qué momento usted va a permitir que ellas se restauren? El día de descanso también es importante porque nos da la oportunidad de establecer nuestro relacionamiento con Abba. Al tomarnos un día para descansar, también podemos tomarnos un tiempo para congregarnos, como dice en su palabra. No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. En ese día entonces cumplimos con los preceptos. ¿Qué preceptos? Leemos la Torá, reflexionamos sobre nuestra vida espiritual. Estamos en ¿qué? En descanso delante de la presencia de Abba. Rejuveneciéndonos. Porque nuestra vida espiritual es importante. Si es importante en su vida física que usted coma, también es importante que su espíritu también coma y se llene de la palabra del poderoso. Al hacerlo entonces podemos mejorar nuestra relación con Yahweh y enfocar nuestra atención en lo que realmente importa. El guardar el día establecido por Yahweh trae a nuestras vidas, le voy a decir, salud, trae shalom, porque la Escritura dice que nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando tú estás obedeciendo el mandato, Él te va a dar bendiciones. ¿Ven? Entonces, en ese día apartado nos podemos enfocar en fortalecer nuestra relación con Él. Sin lugar a dudas, el día de descanso es importante para nuestra salud física, emocional y espiritual. En lugar de verlo como un día en el cual no podemos hacer nada, ay, llegó Shabbat, no podemos hacer, no, debemos verlo como que como una oportunidad para recargar nuestras baterías y enfocarnos en nuestras relaciones, tanto con Yahweh como con los demás. Al hacerlo podemos entonces mejorar nuestra productividad, reducir el estrés, bajar el cortisol y tener una vida más satisfactoria en general. Entonces, ¿por qué no comenzar a guardar el Shabbat para tu beneficio espiritual y físico? A veces en medio del caos diario, olvidamos lo valioso que es tomarnos un tiempo para parar y recargar. Llegan tiempos en que usted dice, mira ya no puedo más nada. Yo necesito salir de todo mi entorno y poder despejar mi mente. Por eso entonces
Éxodo 35:2, nos recuerda que el día de descanso no es solo un lujo, sino una necesidad divina. ¿Por qué? Porque al dedicar un día a dejar atrás las preocupaciones del trabajo y a conectarte con Yahweh y nosotros mismos, encontrarnos entonces, ¿qué encontramos? Una renovada energía, una claridad. Así que la próxima vez que sienta que el mundo te abruma, recuerda que ese día de descanso, ese Shabbat, es tu oportunidad de volver a lo esencial y de disfrutar del regalo de la pausa. Buscar a quién, al dador de la vida, y descansar en él. Capítulo 35:5 nos dice: tomad de entre vosotros una ofrenda para Yahweh, todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda a Yahweh, oro, plata y bronce. Las ofrendas agradables a Yahweh son las que vienen de los corazones alegres y generosos, según 2 de Corintios capítulo 9 y versículo 7. Una ofrenda no puede ser dada por obligación o de mala gana. Aunque Yahweh sea el dueño de todo el oro y de toda la plata, en Ageo 2:8, Él respeta la administración individual de esos bienes y solo recibe las ofrendas que voluntarias. Y esto nos enseña que todo lo que existe es de Yahweh. Y nosotros solo somos ¿qué? Administradores de sus bienes, según Salmo 24:1 y el 50:12. Sin embargo, Yahweh respeta nuestra administración de sus bienes. ¿Por qué? Porque nos ha delegado esa autoridad y no la puede violar. Y no nos es quitada ¿hasta cuándo? Hasta el día del juicio, cuando vamos a entregar cuenta de cómo hemos administrado sus bienes. En el capítulo 35:11 nos dice: el santuario, su tienda, sus cubiertas, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. En 5 ocasiones son enumerados todos los objetos del Mishkan. Y esto nos enseña que esta casa es muy importante para el Creador. ¿Por qué? Porque Él desea que nos fijemos en cada detalle de ella. De esta manera abrimos nuestras mentes para poder recibir las revelaciones espirituales que están donde, escondidas detrás de estos objetos sagrados, porque todo tiene un significado y las cosas no están ahí por estar, todo tiene un propósito de ser. Continuamos en el capítulo 35 y versículo 12, donde dice: el arca y sus varas, la cubierta y el velo de la cortina. Cuando Betzalel construyó estas cosas, empezó con el santuario y luego siguió con los objetos sagrados, según vemos en esta parashá. El arca del pacto era una caja de madera de acacia que estaba recubierta por dentro y por fuera con oro. En el arca se guardaban las tablas de la Torá que Yahweh entregó a Moshe en el monte Sinai. Las varas mencionadas en este versículo eran 2 palos también de madera de acacia recubiertos de oro que se usaban para transportar el arca. Estas varas se colocaban en los anillos de oro que había en los laterales del arca, y el propiciatorio era una tapa también de oro que se colocaba encima del arca, y sobre ella se ponían ¿qué? 2 querubines de oro que se enfrentaban el uno al otro y cuyas alas se extendían hacia el propiciatorio. El propiciatorio se consideraba una señal del pacto entre Yahweh y su pueblo. El velo de la tienda era una tela de lino fino de color azul, púrpura y escarlata que se colgaba en la entrada del lugar Kadosh Kadoshim del santuario, que era ¿qué? Era el lugar donde se encontraba el arca del pacto. Y este velo simbolizaba la barrera que separaba a Yahweh del hombre, la cual solo podía ser atravesada por el sumo Cohen una sola vez al año, en el día de la expiación, en Yom Kippur. Nadie podía entrar ahí, porque el que entraba, ¿qué pasaba? Era exterminado. La construcción del santuario y los objetos sagrados que contenían tenían un propósito específico: ser el lugar de encuentro entre Yahweh y su pueblo. Y a través del arca del pacto, el propiciatorio y el velo de la tienda se establecía una relación especial entre el Creador y sus criaturas. Hoy en día, aunque no tengamos un santuario físico,
podemos experimentar esa misma relación con Yahweh a través de ¿qué? A través de la oración, a través de la lectura de su palabra. Entonces, al reflexionar sobre estos objetos sagrados, podemos recordar la importancia de procurar una conexión cercana con nuestro Elohim y buscar acercarnos a Él en todo momento. No cuando tú tengas tiempo, cuando tú pienses, no, en todo momento. Continuamos en el capítulo 35 y el versículo 13, donde dice la mesa y sus paras y todos sus utensilios y el pan de semblante, o sea, pan de rostro. ¿Qué representa la mesa? La mesa representa la revelación de la fe sobrenatural. No es una fe natural la cual todos los hombres poseen, sino una fe sobrenatural dada en una situación de necesidad. En la mesa el Creador está ofreciendo al hombre sus beneficios y el medio por el cual el hombre podrá obtener esos beneficios es la emuná. Y la palabra emuná, la palabra fe, tiene que ver con la confianza en el Creador y en sus promesas en situaciones que necesitan una intervención sobrenatural. Y un ejemplo de esta manifestación se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 27, versículos 20 al 25. Hechos 27, 20 al 25. Las dos hileras de panes representan los dones de sanidades por un lado y las obras de poderes milagrosos por el otro. En el texto griego estas manifestaciones aparecen de forma plural porque hay muchos diferentes tipos de sanidades y de milagros. Los panes están colocados sobre la mesa y esto nos enseña que la sanidad y los milagros necesitan de una fe sobrenatural. ¿Para qué? Para poder funcionar. Como está escrito en el libro de Hechos, capítulo 14, versículos 9 y 10. Dice: Este escuchaba hablar a Shaul, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado. Mire lo que dice, tenía fe para ser sanado. Dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. ¿Qué necesitas tú para ser sanado? Emuná Shelema, fe auténtica. No es decir, sí, yo tengo fe, pero al tú decir yo tengo fe, ¿lo estás creyendo en tu corazón? Entonces, este pan de semblante fue cambiado cada Shabbat y luego comido por los Kohanim. De la misma manera, el Mashiach sanaba a los enfermos y expulsaba a los demonios en Shabbat más que en los otros días de la semana, según el libro de Yohanan, capítulo 5, versículos 9, 10 y 16. ¿Qué había en la mesa? En la mesa habían 12 panes, lejem. ¿Correspondiente a qué? ¿Por qué habían 12? Porque eran correspondientes a las 12 tribus de Israel. Y esto nos enseña que en la unción mesiánica está la sanidad y liberación final de las 12 tribus de Israel que han sido dañadas y perdidas entre las naciones. Estamos viviendo en el tiempo cuando las 12 tribus están empezando a ser restauradas. Bendito sea el poderoso por eso. Continuamos en el capítulo 35 y versículo 14, donde nos dice que también la menorá, el candelabro para el alumbrado, con sus utensilios y sus lámparas y el aceite para el alumbrado. Este candelabro que dice ahí es menorá en hebreo. ¿Estaba hecho de qué? De oro puro y tenía 7 brazos, cada uno con una lámpara que representaba los 7 días de la semana. El aceite que se utilizaba para encender dichas lámparas se obtenían a través de la presión de las olivas. Además, también se hacían ofrendas de lejem fresco, de pan fresco y de vino para acompañar a la menorá y completar el servicio del altar. Este pasaje de las Escrituras nos muestra la importancia de la luz en nuestras vidas. De la misma manera que la menorá, el candelabro del alumbrado, iluminaba el lugar kadosh del santuario, nosotros también necesitamos luz para iluminar nuestro camino en la vida. La luz nos permite ver ¿qué? Ver las cosas tal y como son.
y nos ayuda a tomar decisiones más acertadas. Y es por eso que Yeshua se autodefinió como la luz del mundo, según Yohanan 8:12. ¿Qué nos dice? Entonces Yeshua les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y por eso Él nos animó a seguir su ejemplo y llevar su luz a otras personas. Entonces, para aplicar este pasaje a nuestra vida diaria, lo primero que debemos hacer es buscar la luz del conocimiento. Debemos estudiar la Escritura con regularidad y buscar la guía de Yahweh en nuestras decisiones. De la misma manera que el aceite para el alumbrado se obtenía a través de la presión de las olivas, nosotros también debemos perseverar en nuestro esfuerzo por obtener la luz. Entonces, la menorá, el candelabro del alumbrado, es un elemento importante del santuario que nos enseña que la importancia de buscar la luz en nuestras vidas y de llevar esa luz a los demás. Por tanto, también el candelabro o la menorá es un árbol. Los detalles de los brazos hablan de diferentes niveles de crecimiento. El aceite que hace alumbrar las lámparas es el producto de los frutos maduros de un árbol. O sea, que la menorá nos habla de ¿qué? De crecimiento, de madurez espiritual. Por lo tanto, la menorá representa el discernimiento de espíritu, que es una manifestación sobrenatural que tiene la capacidad de crecer con el uso, como está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Nos dice: pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica, ¿ven?, tienen los sentidos que ejercitados para discernir el bien y el mal. Continuamos en el capítulo 35 y versículo 15, donde nos dice: el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina de la puerta a la entrada del santuario. El altar del incienso era un elemento importante en el santuario. Era el lugar donde se quemaba el incienso, una fragancia especial que se usaba para representar los orígenes celestiales de los sacrificios y oraciones. Las varas del altar, hechas de madera de acacia, eran necesarias para transportar el altar y asegurarlo en su lugar. En nuestra vida espiritual, el altar del incienso puede representar nuestra comunión con Yahweh. ¿A través de qué? De la oración, a través de la adoración. Al igual que el incienso, nuestras oraciones deben elevarse hacia los Shammai. Y al igual que las varas del altar, necesitamos ser sustentados y asegurados firmemente en nuestro camino de ¿qué? De fe. El aceite de la unción se usaba para consagrar a los Kohanim y separar a los objetos sagrados. En Éxodo 30, 25 al 26, Yahweh instruyó a Moshe a mezclar aceite con una serie de especias para que pudiera utilizarse como un ungüento. El incienso aromático entonces se usaba en el altar del incienso como una ofrenda agradable a Yahweh. Y la fragancia del incienso, que se hacía mezclando una variedad de especias, representaba la diversidad de la creación del Poderoso. En nuestra vida espiritual, el incienso aromático puede representar nuestra adoración y alabanza a Yahweh. Como el incienso, nuestra adoración debe ser una mezcla de oración, acción de harán de gracia, alabanza debe ser ofrecida como una ofrenda agradable a Abba. Entonces, la cortina de la puerta para la entrada del santuario se usaba para separar el espacio sagrado del espacio común. Solo los Kohanim podían pasar más allá de la cortina y entrar en el lugar Kadosh Kadoshim. En nuestra vida espiritual, la cortina de la puerta puede representar separarnos del mundo y acercarnos más a Abba. Al igual que los Kohanim, necesitamos pasar por la cortina para experimentar la presencia de Yahweh en nuestras vidas. Al meditar en Shemot 35:15, recordamos
que cada uno de estos elementos del santuario es un hermoso recordatorio del amor y la proximidad de Yahweh hacia nosotros. El altar del incienso, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina de la puerta no son solo objetos, son ¿qué? Símbolo de nuestra relación con lo divino. ¿Qué nos hace esto? Nos invitan a dedicar nuestra vida a la oración, a buscar la unción del Ruach HaKodesh y a ofrecer nuestra adoración con sinceridad. Al pasar por la cortina, encontramos entonces un lugar sagrado donde Yahweh está siempre ¿qué? Dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, recordándonos la cadushá del momento y la belleza de estar en su presencia. Así es poderoso. En el 35:16 nos dice: el altar de la ofrenda de ascensión con su enrejado de bronce, su vara y todos sus utensilios, y la fuente con su base. Este texto nos habla de una sección que detalla cómo el santuario debe ser construido. El versículo se refiere específicamente al altar del holocausto, que era un lugar donde se sacrificaban animales para expiar los pecados del pueblo. Cuando dice el enrejado, que era en bronce, era una red sobre la que se colocaban los animales durante el sacrificio, mientras que las varas eran utilizadas para transportar el altar. Los utensilios se refieren a todos los instrumentos que se utilizaban en el sacrificio, como las tenazas, las espátulas y los incensarios. La fuente con su base se refiere a la pila de bronce donde los Kohanim lavaban sus manos y sus pies antes de entrar al santuario. ¿Qué nos muestra este versículo? Que el proceso de adoración en la Torá era un proceso detallado, cuidadosamente diseñado, y la construcción del altar y los utensilios no fue un trabajo fácil, y todo fue diseñado para que el pueblo pudiera acercarse a Yahweh de manera adecuada y apropiada. Hay una lección importante que podemos aprender aquí. La adoración no debe ser tomada a la ligera. Debemos acercarnos a Yahweh con respeto, con seriedad y buscar la manera correcta de acercarnos a Él. ¿Qué nos dice en Hebreos y Brit 4:16? Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de la Hanán para alcanzar misericordia y hallar gracia, Hanán, para cuando necesitemos ayuda. O sea, la construcción del altar y los utensilios fue una forma de mostrarle al pueblo que la adoración es un asunto que serio. Tú no lo puedes tomar a la ligera y que debemos tomárnoslo ¿qué? Demasiado en serio. Entonces, no debemos acercarnos a Yahweh de manera descuidada o superficial, sino que debemos esforzarnos por hacerlo de la manera más correcta. Continuamos en el capítulo 35 y versículo 17, donde nos dice: las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio. Las columnas y las basas también eran elementos importantes para la estructura del santuario. Estas columnas proporcionaban soporte, proporcionaban estabilidad para las cortinas, lo que aseguraba que el atrio permaneciera estable y firme. O sea que de manera similar, Yahweh es la columna y la roca en la que podemos apoyarnos y encontrar seguridad. ¿Por qué? Porque eres nuestra fuente de estabilidad y fortaleza en tiempos de prueba y tribulación. La cortina de la puerta del atrio era ¿qué? La entrada al santuario. Y era el camino para acercarse a Yahweh y encontrar su presencia. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2, versículo 18? Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Ruach HaKodesh, gracias a lo que Yeshua hizo por nosotros. O sea que Él es la puerta por la cual debemos pasar para tener comunión con el Padre. Éxodo 35:17 nos invita a contemplar el hermoso diseño de Elohim en nuestro camino hacia Él. O sea que cada cortina, columna y puerta del atrio simboliza la Hanán, la gracia divina
que nos rodea. Protegiéndonos que mientras buscamos su kadoshá, mientras buscamos la santidad, en este refugio sagrado encontramos entonces la certeza de que aunque enfrentemos tormenta, somos sostenidos por la columna de su amor. Así que abramos nuestros corazones, pasemos por la puerta de la emuná, de la fe, recordando que en cada paso que podemos acercarnos más a su presencia transformadora. Continuamos en el capítulo 35, 18, donde dice: las estacas del santuario y las estacas del atrio y sus cuerdas. Las estacas que se mencionan en este versículo 18 fueron diseñadas específicamente para sostener el santuario y el atrio que lo rodeaba. El santuario estaba compuesto por una estructura principal cubierta con cortinas y pieles, y estaba rodeado por un atrio cercado con cortinas de lino blanco. Las estacas y las cuerdas se usaron para fijar el santuario y el atrio al suelo y mantenerlo en su lugar. O sea que las estacas y las cuerdas del santuario son una representación simbólica de la sujeción y la estabilidad que Yahweh desea que nosotros tengamos en nuestra relación con Él. La Escritura enseña que debemos estar firmes en nuestra fe y que nuestra vida debe estar fundamentada en el Creador. O sea que de la misma manera que las estacas y las cuerdas sostienen el santuario, la palabra de Yahweh, la tefilá, la oración son una base fundamental para mantenernos firmes en nuestra relación con Abba y en nuestra emuná, en nuestra fe. Entonces podemos ver en este versículo la importancia de trabajar juntos para construir algo grande y significativo. En la construcción del santuario, cada miembro del pueblo de Israel dice que contribuyó con materiales y habilidades para la obra. Como resultado, el santuario se construyó con excelencia y belleza. Y dice que se convirtió en un lugar especial donde los israelitas podían reunirse con Elohim. O sea que la construcción del santuario es una lección para nosotros sobre la importancia de trabajar en equipo para cumplir los propósitos de Elohim en nuestra vida y en la Keilah. Nosotros no podemos decir no, porque yo lo puedo hacer todo. No, porque estamos viviendo en un cuerpo, el cuerpo de Mashiach. Entonces uno es esto, uno es aquello, uno es maestro, ¿verdad? Todos tienen una posición diferente. En resumen, este texto nos enseña que la sujeción, la estabilidad y el trabajo en equipo son esenciales para construir algo significativo y duradero en nuestra relación con Abba y en nuestra vida en general. Debemos estar firmes en nuestra emuná, en nuestra fe, apoyados en la palabra de Yahweh y en la tefilá, en la oración. Y debemos trabajar juntos como un cuerpo para cumplir los propósitos de Yahweh en nuestra vida y en el mundo. Así que este versículo nos inspire a buscar a Yahweh y a seguir su voluntad en todo momento. Continuamos en el capítulo 35-30, donde nos dice: entonces Moshe dijo a los hijos de Israel: mirad, Yahweh ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Bezalel fue escogido como el elegido por Yahweh para llevar a cabo la construcción del santuario. Bezalel era un hombre de la tribu de Judá y estaba dotado de sabiduría, de conocimiento, además de que tenía habilidad en todo tipo de arte. Porque mire que los artesanos tienen arte. Lo piensan y lo realizan. Y eso es un don que eso no todo el mundo lo tiene. Entonces, Yahweh lo había escogido y lo había llenado de su ruach para cumplir esta importante tarea. Y Bezalel se convirtió en un líder sobresaliente en la historia de Israel. O sea que su trabajo en la construcción del santuario no solo reflejó su habilidad artística, sino que también su dedicación y su fidelidad a Yahweh. Su nombre se menciona varias veces en la Torá, lo que nos da una idea de la importancia de su papel en la historia del pueblo de Yahweh. Entonces, debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Yahweh, obedecerle, aun cuando el trabajo que nos encomienda no parezca grande o importante. Porque cada cosa que tú haces en la Keilah, aquí en la Cajal,
por Abba, tú puedes hacer la oración, tú puedes orar por la ofrenda, tú puedes orar por los enfermos. Todo eso es importante porque cuando tú haces una oración de corazón, dice que sube como incienso delante del poderoso. Y dice que esa oración es recogida ¿qué? En copas y se mantienen ahí delante de él. Pero si te envían a hacer una oración y vas y la haces, pero después que haces la oración, oh, que yo no quiero hacer oración, que me mandaron para esto, entonces tus palabras no sirvieron, tus palabras cayeron ¿dónde? En el piso. Y entonces te vas a tener que tener a las consecuencias porque Yahweh no puede ser burlado. Tú puedes burlarte de la gente, aquí, no, sí, me puedo parar aquí, me puedo hacer, pero de Yahweh tú no te puedes burlar. Así que debemos usar nuestras habilidades y talentos para el esplendor de Yahweh, reconociendo que Él ha sido quien nos ha dado estas habilidades. Al igual que Bezalel, debemos confiar en la dirección de Abba Kadosh, buscar siempre hacer su voluntad. Entonces, Bezalel es ¿qué? Es un ejemplo para nosotros de cómo Yahweh puede usar a cualquier persona para llevar a cabo su obra. Porque la Escritura dice que de lo más vil, de lo más menospreciado, escogió Yahweh ¿para qué? Para avergonzar ¿a quién? A los grandes. Así que a través de su dedicación y habilidades, Bezalel pudo participar en la creación del santuario, un lugar sagrado donde Yahweh habitaría con su pueblo. Y debemos entonces estar abiertos a las oportunidades que Abba nos presenta y siempre buscar hacer su voluntad. Cuando pensamos en Bezalel, no solo vemos a un artista talentoso, sino a ¿qué? A un hombre que escuchó a Yahweh y respondió con acción y obediencia. Él no dijo, ay, yo no quiero hacer eso, ay no, que voy a estar todo el día ahí. No, él respondió con obediencia. O sea que su historia nos recuerda que a veces los trabajos más pequeños pueden tener un impacto enorme. Así que la próxima vez que sientas que Abba te llama a hacer algo, por simple que parezca, recuerda que cada tarea puede ser una oportunidad para brillar y mostrar su esplendor en ti. En el capítulo 36, versículo 1 dice, y Bezalel, Aholiab, y toda persona hábil en quien Yahweh ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que Yahweh ha ordenado. La unción del Ruach, del Espíritu, nunca se separará de la Torah, sino que es dada a las personas precisamente para cumplir todo lo que el Poderoso ha mandado, como está escrito en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32, donde nos dice, y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Ruach de Kadushá, de santidad, el cual Elohim ha dado a los que le obedecen. Debemos de andar ¿qué? En obediencia delante de Él. Capítulo 36, 13 nos dice, hizo además 50 broches de oro y unió las cortinas una a la otra con los broches de manera que el santuario llegó a ser una unidad. Aquí en este texto se nos dice que los artesanos que construyeron el santuario hicieron 50 corchetes de oro para unir las cortinas que recubrían las paredes de la tienda. Y esto parece un detalle insignificante, pero demuestra la precisión y dedicación que se requirió para construir un lugar digno de recibir la presencia de Elohim. Los corchetes de oro aquí mencionados son solo uno de los muchos detalles de la construcción del santuario. ¿Por qué? Porque cada pieza tenía que ser construida y colocada con cuidado y precisión. ¿Por qué? Porque debía cumplir con un propósito específico en la adoración a Yahweh. O sea que este enfoque en los detalles nos enseña que si queremos acercarnos a Abba y ofrecerle nuestra adoración de la manera adecuada, debemos ser igualmente como minuciosos en nuestra preparación y entrega. La obra de Yahweh no es una tarea superficial o descuidada, sino que es una labor que requiere todo nuestro corazón y todo nuestro esfuerzo. Estos corchetes de oro que fueron utilizados para unir las cortinas en el santuario también tienen un significado espiritual
en el contexto de la adoración. El oro era un metal precioso que simbolizaba la pureza, la riqueza y el valor. Al utilizar oro para construir los corchetes, se estaba destacando la importancia y la cadushá, la santidad del santuario como un lugar de ¿qué? De encuentro divino. Además, los corchetes de oro representan la conexión entre Yahweh y su pueblo, ya que se unían las cortinas para formar un todo. Pero a pesar de que hoy en día no construimos santuarios de forma literal como el tiempo de Moshe, la enseñanza detrás de este versículo sigue siendo relevante para nuestra vida diaria. La precisión y dedicación requerida para construir el santuario son una muestra del compromiso que necesitamos para acercarnos a Yahweh y construir una relación duradera con Él. Y asimismo, los corchetes de oro que se utilizaron para unir las cortinas del santuario nos recuerdan la importancia de mantener nuestra conexión con Yahweh a través de la oración, de la lectura de la Torá, del ayuno y la comunión con Él. O sea, que debemos recordar que cada detalle cuenta cuando se trata de nuestra relación con Abba. Y así como los corchetes de oro unían las cortinas del santuario, nuestras acciones y dedicación pueden unirnos en un vínculo hermoso con Él. Así que con amor y atención construyamos ese espacio sagrado en nuestros corazones donde la presencia divina pueda habitar y florecer. Pasamos al capítulo 38 y versículo 8. Además hizo la pila de bronce y su base de bronce con los espejos de las mujeres que se reunieron a la puerta de la tienda de reunión. Dentro de los muchos trabajos y utensilios que Yahweh le ordenó a Moshe hacer para el santuario, la fuente de bronce se encuentra entre los más importantes. ¿Por qué? Porque este objeto fue hecho para que los Kohanim se purificaran antes de entrar al santuario. El agua de la fuente simboliza la pureza y la limpieza que deben tener los Kohanim para presentarse ante Yahweh. Y la fuente de bronce, al igual que el arca del pacto o el altar del sacrificio, tenía un propósito sagrado en el servicio del santuario. Era utilizada para que los Kohanim se lavaran las manos, se lavaran los pies antes de entrar en el santuario. Eso no era que yo con los zapatos todos así llenos de bajo, todo esto, entro por ahí o las chanclas. No, no. Tenían que lavarse las manos y tenían que lavarse los pies para que pudieran entrar al santuario. Entonces, este proceso de purificación era esencial para la adoración que Yahweh demandaba. Imagínense ahora en estos tiempos, imagínense en los de ahora. Ya estuviéramos todos ahí carbonizados. Entonces, puesto que simbolizaba ¿qué? La separación que había entre el lugar Kadosh y el profano. En aquellos tiempos, los espejos eran costosos y se consideraba un objeto de vanidad. Las mujeres lo usaban para ver su imagen y arreglarse, pero estas mujeres supieron que su uso podía servir para algo mucho más importante, la adoración de Yahweh en el santuario. O sea que la fuente de bronce y el uso de los espejos por parte de las mujeres que sirvieron a la puerta del santuario de reunión nos enseñan una lección importante. Debemos ser generosos y estar dispuestos a renunciar a nuestros objetos de vanidad y comodidad para que puedan ser usados en la obra del Creador. Además, debemos estar dispuestos a purificarnos antes de presentarnos ante Yahweh. No solo debemos limpiar nuestras manos y presentarnos ante Yahweh. No solo tenemos que lavar también nuestros pies, sino que debemos también purificar ¿qué? Nuestro corazón de toda malicia e impureza. Debemos reconocer que sin su ayuda no somos dignos de presentarnos ante Él. Y hoy en día nosotros también podemos ofrecer nuestras habilidades y talentos para hacer la obra de Yahweh. Además podemos ¿qué? Renovar nuestra vida espiritual y purificarnos para presentarnos ante Yahweh con humildad y pureza de corazón. Shabbat shalom.